Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos una semana más a nuestros webinars de trading, ¿vale? Hoy vamos a dar la segunda parte de continuación de la semana pasada de trading a largo plazo, ¿vale? Swing trading. Y bueno, mientras que se van incorporando el resto de asistentes, pues como siempre me voy presentando para los que no me conozcáis. Soy José Alberto García, soy trader y analista profesional desde hace 14 años y bueno, aparte obviamente de gestionar el capital de los clientes para la empresa para la que trabajo, bueno, pues doy formación tanto corporativa como mentorías individuales y webinar como este en este caso para FP Market. Y nada, recordar, mejor dicho, a todos, como siempre, cualquier duda o consulta que tengáis, tenéis a vuestra disposición el chat, ¿vale? Para que, bueno, pues hagáis todo tipo de preguntas relacionadas con el trading, con el webinar en este caso, con el que estamos viendo hoy. Si tuvierais algún tipo de duda o consulta sobre alguno de los anteriores, me la hacéis igualmente y como siempre, bueno, pues si puedo contestar sobre la marcha lo hago y si no, pues dejo 5 minutos finales después para contestarlas. Y recordar también, como siempre, que todos los webinars se graban y se suben una semana después a las distintas plataformas de proyección y de visualización que tiene el broker, ¿vale? Así que nada, por lo dicho. Perfecto, bueno, pues en principio, como no pasa nada si entráis un poco más tarde o tenéis que salir, empezamos para que nos dé tiempo a darlo en 45 minutos aproximadamente y así mi compañero que va después con otro webinar le da tiempo a preparárselo también, ¿vale? Entonces, bueno, pues sin más dilación, empezamos, ¿vale? A hablar de la segunda parte del trading a largo plazo o swing trading, ¿vale? Y hablaremos un poco, bueno, pues del swing trading, de cómo lo hacemos, qué time frame utilizar, recordar pues esos instrumentos recomendables que, bueno, pues pueden ayudar de cara a entenderlo un poco mejor y a sacarle mayor rendimiento, estrategias usadas, saber si se puede operar contra tendencia dentro del swing trading, herramientas dentro del swing trading, consejos, pros y contras, ¿vale? Sobre todo recordar, ¿vale? Siguiendo o continuando con el webinar anterior, bueno, pues recordar en este caso que el swing trading es una técnica de inversión la cual tiene pues un plazo temporal mayor a una jornada, ¿vale? Como ya hablamos en la primera parte, y puede durar hasta semanas. O incluso, como es mi caso, al trabajar en banca privada, pues bueno, pues puede durar incluso meses, ¿vale? Se basa principalmente en detectar, en localizar pues esas tendencias que puedan surgir a lo largo de la jornada de trading, ¿vale? Y acompañarlas en los movimientos que pueda tener el precio, ¿vale? De ese activo, sea alcista o bajista, da igual. Lo importante es reconocer una tendencia, porque si es una tendencia que sea importante tanto alcista como bajista, porque si es de rango lateral, pues obviamente ahí para los que hacemos swing trading, pues o los inversores a largo plazo, medio y largo plazo, no les interesa, ¿vale? De hecho, les afecta eh, de manera, bueno, pues ínfima. La idea, obviamente, de los que hacemos swing trading, a los que queréis hacer swing trading, es la de tomar pues esos o aprovechar esos movimientos del precio desde su inicio de la tendencia y, como es normal, pues cortar la operación cuando entendamos o detectemos ese agotamiento del precio o también dicho movimiento, es decir, agotamiento del movimiento en concreto, ¿vale? En definitiva, debemos ser, como es normal, bastante pacientes para, para invertir nuestro dinero siempre y cuando, por supuesto,
tengamos esa capacidad mental de hacerlo, si no nos va a costar más trabajo. Y comprar o vender después de que se produzca el giro del mercado que andamos buscando, ¿vale? Comprar, como es normal, en el inicio de tendencia alcista y vender cuando la tendencia se agota o detectamos una sobreexposición a la compra y viceversa, ¿vale? Un ejemplo, vemos una tendencia alcista al principio, ¿vale? Con sus, obviamente, sus intentos de ruptura, ¿vale? Y vemos justo en el momento en el que hay ya un máximo de precios, o del precio en este caso, y vemos que se crea una especie de rango, de tendencia lateral, por decirlo así, ahí es donde normalmente, si detectamos bien, podemos encontrar ese posible giro del precio donde al final se da la vuelta a la tendencia alcista y se convierte en una tendencia bajista, ¿vale? Entonces, este es un ejemplo, obviamente, del reconocer cuando se inicia una tendencia y, por supuesto, estar dentro de esa ola hasta que podamos reconocer el desgaste que hay o la sobrecompra que pueda haber, ¿vale? Para, en este caso, pues darnos cuenta y salir del mercado, cerrar nuestra operación, ¿vale? Y en tendencia bajista, pues igual, ¿vale? Aquí vemos otro ejemplo igual, ¿vale? Donde el movimiento del precio ha tenido un zigzagueo no muy marcado, donde aparentemente se recoge una tendencia bajista y vemos justo el giro de mercado que hay abajo, donde también veis el recuadro rectangular, donde se podría denominar una zona de rango, ¿vale? O una exposición de sobreventa y se da la vuelta y se convierte en tendencia alcista hasta que llegamos, pues como en el ejemplo anterior, pues igual. Y ahí se puede entrever un giro de mercado también, ¿vale? Aquí obviamente en esta imagen se queda el precio a un movimiento especulativo porque no sabemos si va a seguir intentando mantener ese soporte y seguir subiendo, ¿vale? O si por lo contrario, pues ese giro de mercado se va a dar de verdad y va a ser lo suficientemente fuerte como para romper ese soporte y seguir bajando, ¿vale? Pero por si acaso, ahí pues lo normal en muchos casos es salirnos antes, ¿vale? También ha tenido obviamente un buen recorrido el valor en este caso y nos da tiempo suficiente como para recoger beneficios, ¿vale? Y seguimos. El swing trading en general, pero bueno, en este caso se puede aplicar en cualquier mercado o instrumento financiero que decidamos, ya sea Forex, ya sea índices, ya sea materias primas, etcétera, ¿vale? Entonces, también en cualquier caso debemos tener en cuenta que también tenemos la opción del subyacente. CFDs o contratos por diferencias, como queráis llamarlo, futuros, acciones, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, podemos aprovechar este sistema de trading para, bueno, pues poder diversificar, no centrarnos solamente en uno, ¿vale? Entonces, bueno, para que lo tengáis en cuenta. Entonces, con esto lo que queremos decir es que es un estilo de trading que podemos adoptar, siempre y cuando, y como es normal, nos sintamos a gusto con él, o también dependiendo del trading. Y por matizar, podemos decir que un swing trader es un cazador de impulsos que busca sacar el mejor provecho a la fluctuación del mercado. Por ello, debemos tener muy en cuenta, ¿vale? Y lo tenéis que tener muy claro, tenéis que tener muy en cuenta que el estilo de trading que adoptemos deberá acoplarse a nuestra personalidad, nuestra vida privada, nuestra agenda personal, ¿vale? Y como es normal, a nuestra disponibilidad, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque el swing trading o el trading e inversión a medio y largo plazo nos va a requerir tener o adoptar unas condiciones de trabajo que a lo mejor todo el mundo no puede.
porque trabaja en otra cosa, pues porque tiene una situación personal distinta, con cuidado de personas, en fin, una serie de situaciones en las que quizá, aunque queramos dedicarnos al swing trading en lugar de scalping o a day trading, pues no nos lo permite, ¿vale? Entonces, lo lógico es que en función de nuestra situación personal, ¿vale? Pues evaluemos si realmente podemos adaptarnos a este tipo de trading, ¿vale? A lo mejor resulta que el swing trading no podemos, pero podemos day trading, pues porque solamente puedo 1 o 2 días a la semana y siempre con un horario más reducido, en fin. Entonces tenéis que valorar también esa situación, ¿vale? Aquí otro ejemplo de entradas diferenciadas entre tipos de trading. Trading swing o trading scalping, ¿vale? Si os fijáis donde está colocada la flecha naranjita o verde, se diferencia perfectamente, es más que evidente, bueno, pues, dónde entraría un swing trader o un scalper, ¿vale? El movimiento es muchísimo más, más curvo en el swing trading, que nos da tiempo a dejar una posición durante más tiempo y, por supuesto, con mayor recorrido. Y en scalping, pues entramos en una sesión, como veis, y recuerdo que cada vela es una sesión, ¿vale? Da igual que sea de 1 minuto para scalping o de 4 horas para swing trading o de días o semanas, ¿vale? Entonces, el recorrido para que veáis un poco la diferencia. Cada vela, es decir, cada sesión que soporta una entrada de swing trading a una entrada de scalping, ¿vale? Y ahí obviamente pues hago también referencia a lo que decía antes de la importancia de saber de cuánto tiempo disponemos para dedicarle al trading, ¿vale? Pues como es normal, el que hace scalping, pues a lo mejor tiene un periodo de tiempo mucho más corto y más ajustado, y el de swing trading, pues su tiempo le permite o le debe permitir tener, dedicar este tiempo para ello, ¿vale? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Vale? Bueno, pues tenéis que tener claro, sobre todo aparte de eso, es la dirección que queréis tomar con respecto a vuestro trading. Entonces, en este estilo de trading es muy importante que sepáis identificar cuándo un movimiento acaba y comienza el siguiente, como es obvio, para detectar o para ser capaz de operar a favor del movimiento, porque esa es nuestra intención, detectar, reconocer tendencias, reconocer soporte y resistencia, reconocer agotamiento de tendencia, zonas de sobrecompra, zonas de sobreventa, ¿vale? Para identificar cuándo ese movimiento acaba y comienza el siguiente para, como es lógico, salir, ¿vale? Entonces, por esta razón, y lo he dicho ya en muchísimos webinars, el análisis técnico es de gran importancia, ya que con él obviamente pues, podrá identificar pues, niveles más claros de entrada para vuestras operaciones, ¿vale? Entonces, es importante que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Otro punto que debéis de tener en cuenta dentro del swing trading son los eventos macroeconómicos, ¿vale? Ya sabéis, la gran mayoría, está el análisis técnico y luego el análisis fundamental, ¿vale? Hablábamos antes del análisis técnico, donde me va a permitir, a través de unos indicadores y de un ejercicio previo dentro de la gráfica, ¿vale? Reconocer una cosa, pero una parte importante de lo que influye en el análisis técnico dependerá de los eventos macroeconómicos, de lo que es el análisis fundamental, porque nos va a permitir recoger o recabar con la información que nos dé el análisis fundamental, pues de situaciones complejas como puede haber con los cambios de tipo que ha habido recientemente tanto en Estados Unidos como en Europa, situaciones aún más complejas como son pues, los acontecimientos bélicos
de Rusia, ¿vale? Entonces, toda esa situación, el precio del petróleo, el gas, en fin, una serie de datos que son macroeconómicos, información de una gran importancia o de un gran calado, que van a hacer efecto directo en función obviamente del subyacente o del valor que vayamos a operar, pero es muy importante que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Ya lo veremos también, porque ya lo vimos a principios de año en un webinar de análisis fundamental. Pronto lo recordaremos también para, bueno, pues me gusta refrescarlo un poco más en profundidad para que sepáis sacarle partido pues esa agenda macroeconómica donde viene el calendario con toda la información ya previamente de cuándo se estima que haya cambios de tipo, que haya movimientos a través del, bueno, pues del petróleo, del incremento del paro, no paro, en fin, todo influye, ¿vale? Pero eso nos ayuda bastante, ¿vale? Y como decía antes, pues igual, algo tan importante como está pasando ahora recientemente pues en Rusia, pues eso, imaginad una guerra en un país productor de petróleo, ¿vale? Como puede ser Estados Unidos, como puede ser África, bueno, África continente, pero bueno, dependiendo de qué situación o geográfica sea también, porque obviamente no es lo mismo un país del primer mundo o un continente que otro como es África, donde hay muchísima más inestabilidad, o en Rusia, o en la zona de Asia, ¿vale? Entonces, ¿qué causaría un conflicto bélico en un país productor de petróleo? Pues que el precio del petróleo aumente o se desplome. Obviamente podemos determinar que el precio del activo del petróleo en concreto en las semanas siguientes aumentará de precio por el riesgo que hay. Por lo tanto, al ser swing trader, como es mi caso y como es el caso de muchos de los que estáis aquí en desarrollo, pues podremos ir a buscar movimientos al alza sujetándonos o apoyándonos en los datos macroeconómicos que acontecen. Y como es obvio, ir a buscar pues, una entrada en el futuro del petróleo al alza, ¿vale? Aquí obviamente también afecta a los inversores como tal, no solamente a los traders, que también por efecto del ejercicio que hacemos también somos inversores, porque obviamente invertimos nuestro capital, ¿vale? Entonces, identificar este tipo de eventos nos puede ayudar mucho a identificar, valga la redundancia, el entorno y utilizarlo a nuestro favor, ¿vale? Y por matizar un poco, normalmente los swing traders basamos las estrategias en el análisis técnico, como ya he comentado antes, la acción del precio, que es el principal indicador, para apoyarnos en niveles importantes y los datos macroeconómicos para definir pues, el contexto de nuestra operativa, ¿vale? ¿Qué temporalidad o time frames debemos utilizar dentro del swing trading? Bueno, pues ya he recordado en el anterior, en la primera parte, como también mencionamos en el webinar para principiantes o los que estáis empezando, o como se dice en el habla inglesa, trading para dummies, ¿vale? Los frames más usados para hacer swing trading son los de temporalidades de 1 hora, 4 horas y un día. Obviamente eso no es una norma de obligado cumplimiento. Todo dependerá obviamente de la estrategia de cada trader, del tiempo del que dispongáis y por supuesto de vuestra aversión al riesgo que tengáis. Que, como eso es lógico, esa aversión al riesgo, si la sabéis entrenar bien y gestionar bien, al cabo de un tiempo mejoraréis considerablemente. Esa aversión al riesgo al principio tendréis mucha, sobre todo cuando empecéis ya con dinero real, y luego ya, pues, en la medida de lo posible, si lo estáis haciendo bien, pues seréis mucho más témpanos de hielo, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Lo que generalmente se hace es buscar la tendencia en las gráficas de mayor temporalidad y detectar los giros en ellas, ¿vale?
Luego se baja a temporalidades de una hora, de 4 horas, para realizar las entradas con mayor precisión, ¿vale? Por lo tanto, como ya comentaba anteriormente, es bueno tener distintas pantallas para no tener que estar abriendo en una misma plataforma y que no veamos bien. Si podemos, pues maximizamos nuestro lugar de enfoque y veremos en una pantalla pues a 1 hora el gráfico, en otra 4 horas y si podemos una de un día o semana. Creo que viene bien para ver el escenario en distintas temporalidades, ¿vale? Y por supuesto ni que decir que podemos irnos a temporalidades de una semana, ¿vale? Para tener un contexto más amplio del movimiento del mercado y, como es lógico, buscar recorridos más amplios, de mayor envergadura, ¿vale? Pero todo depende de, como he dicho antes, de nuestra operativa. Veis aquí el ejemplo, ¿vale? Como siempre recuerdo que uso gráficas accesibles de otros años. Cuando ya hagamos el trading en vivo lo veremos mucho más actualizado, como es normal. Pero aquí vemos lo que es una gráfica a 1 hora, ¿vale? Recordaros que cada vela japonesa en este caso es una sesión de 1 hora, ¿vale? Entonces ahí vemos un poco el movimiento que está teniendo. Aquí veríamos un poco así a grandes rasgos una figura muy leve de hombro, cabeza, hombro justo en el centro de la gráfica, pero bueno, no es el caso como tal dentro del chartismo, pero se vería reflejado también ese movimiento que al final es un patrón que nos va a permitir en muchos casos reconocer esa tendencia que se vaya a agotar o ese cambio de tendencia, ¿vale? Entonces, bueno, aquí vemos eso. Entonces, vemos el movimiento, reconocemos una tendencia alcista porque vemos que los mínimos crecientes van subiendo, ¿vale? Si os fijáis, ¿vale? Que cada mínimo que va viendo en el gráfico va subiendo de valor, ¿vale? En las tres. Y aquí, bueno, pues un poco para que veáis. Sin embargo, si nos fijamos en una gráfica de 4 horas, parece que el dibujo que recrea el movimiento del precio parece que es distinto. Parece que el hombro, cabeza, hombro todavía no se ha formado, ¿vale? Pero le damos la vuelta. Si os fijáis y dais la vuelta a la gráfica, en el anterior gráfico vemos como hay un hombro hacia arriba, baja, y luego está ahí muy pequeño, por decir, el movimiento de como si fuese una cabeza y luego otro hombro. Y en el de 4 está dada la vuelta. El hombro está hacia abajo, la cabeza, y se va formando otro hombro, ¿vale? Entonces, ¿para qué os cuento esto? Para que intentéis detectar que en ambos gráficos, en el de 1 hora y en el de 4, ¿vale? La tendencia sigue con el mismo efecto. Si uno es tendencia alcista, pues se hace tendencia alcista, si es bajista, se hace. Aquí, si veis, es tendencia alcista, y aquí, por desgracia, parece que ha habido una tendencia bajista, pero ha intentado romper ese soporte de resistencia, casi lo consigue, vuelve a bajar, el soporte cambia, perdón, aquí, el soporte intenta también romperlo, no lo termina de romper y vuelve a subir, ¿vale? Incluso si ampliamos ese concepto de tendencia, perdón, lateral, pues marcaríamos aquí un rectángulo entre la primera caída de todas hasta la última intentona de subir, de romper esa resistencia, pues hay una zona ahí que obviamente aquí en este caso para los day traders le iría fantásticamente bien este movimiento porque aprovecharía, al igual obviamente que los scalpers, pero aquí obviamente vemos eso. Y si nos vamos al de un día, pues lo que vemos es la tendencia lateral. Viene de un proceso de lateralidad al principio, se rompe con más fuerza en tendencia alcista, vemos que hay una sobrecompra, llega un momento en el punto más álgido y de repente rompe en caída libre con varios amagos de romper ese soporte de resistencia anterior, ¿vale?
pero al final rompe ese soporte. Rompe ese soporte y luego ya obviamente, como es normal, se crea ya al final otro soporte. Pero vemos ahí. Y ya se queda un momento en el que si dibujáramos un rectángulo, ¿vale? Pues veríamos justo en la parte final que hay una zona, si fuésemos swing trader, como es el caso, una zona en la que no nos interesa porque está en un periodo de lateralidad, donde no están bien definidos si hay sobrecompra o sobreventa. ¿Vale? Entonces tendríamos que estar expectantes para ver qué movimiento va a hacer. Si va a terminar de romper esa resistencia y subir, o si por el contrario, va a seguir bajando con la tendencia alcista, perdón, bajista que ha habido, que si os fijáis en los máximos, sí, en este caso son mínimos. Los máximos van cayendo, perdón, ¿vale? ¿Qué instrumentos son los recomendados para el swing trading? Bueno, aquí obviamente dependerá de cada trader, ¿vale? Partiendo de la base que ya tuviéramos el conocimiento necesario, ¿vale? Y un sistema previo para luego definirlo, por supuesto, en función de qué instrumentos utilizar, pues lo que es normal tenemos que saber qué subyacente queremos operar, ¿vale? O qué activo queremos operar, si son futuros, si son CFDs o contratos por diferencias, opciones de acciones, etc. Entonces, una vez lo sabemos, esto lo que haría, como es lógico, ¿vale? Un poco de sentido común, es estudiar de manera general pues algunos activos y me quedaría con los que más claros son en sus movimientos, ¿vale? Los que son, hay más volatilidad, hay más movimiento y me puede permitir, porque eso es lo que nosotros buscamos, es movimientos fuertes para que esa tendencia sea arraigada en el tiempo, ¿vale? Entonces, eso lo tenéis que tener en cuenta. Los mejores mercados para swing trader son los que hacen movimientos de largo recorrido, al alza y a la baja, da igual, y los que hacen sus giros de manera más clara, más evidente, porque como habéis visto antes, la curvatura, cuanto más recorrido tenga esa curva y no sea caída o subida, es decir, que esa curva del recorrido del precio sea mayor, pues más tiempo podemos sacarle rendimiento a nuestra posición, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si decidís operar CFDs, vais a tener que tener en cuenta, como es lógico y hablamos anteriormente en la primera parte, el concepto de swaps, ¿vale? Que te cobra el broker para mantener tu operación abierta. Bueno, para mantenerla no, por mantenerla, ¿vale? No es que no os vayan a cobrar o no vaya a cobrar. El broker os va a cobrar sí o sí el swaps, ¿vale? Salvo que al final vayáis en corto y el precio vaya a vuestro favor. Por lo tanto, el swap será positivo y se añadirá a bueno, pues el resultado que estáis obteniendo en esa posición, ¿vale? Pues digo que tenéis que tener en cuenta, y siempre lo recuerdo, que el swaps es importante conocerlo antes. También cuánto nos va a cobrar, de qué manera repercute a nuestra posición, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Entonces, ¿puedo operar en contra de tendencia cuando hago swing trading? No es lo normal, ¿vale? Porque si no lo habéis oído, ya lo oiréis. Los inversores en cortos, los traders en cortos, ¿vale? Muchos traders hacen swing, como es mi caso también, y operamos contra tendencia cuando entendemos que hay una sobrecompra y el precio de ese subyacente va a caer, ¿vale? O ese valor va a caer, entonces nos aprovechamos y en lugar de esperar a que se dé la vuelta al precio, pues aprovechamos esa tendencia. Entonces, no por ello, no por el hecho, perdón, de operar contra tendencia, la posición ganadora será inferior. Es decir, que podemos ganar tanto o más en tendencia bajista, yendo en corto, que yendo en largo, a favor de tendencia alcista. Gran parte del análisis de swing trading se basa, como he dicho antes, en el análisis de múltiples frames, ¿vale? De una hora, de 4 o de un día o de más tiempo, ¿vale? Y, por ejemplo, hay traders que ven gráficos semanales para hacer swing a más largo plazo. Y como es normal, ejecutan sus entradas en intervalos diarios
o mismos hay otros que ven gráficos diarios para hacer, bueno, en ese caso, operaciones en 4 horas. Es decir, que dejo mi operación abierta 4 horas. ¿Vale? Entonces, lo que podemos decir es que no solo analizan un intervalo de tiempo único, sino que tienen pues, distintos frames para aprovecharse y sobre todo para testear si realmente esa tendencia se mantiene en el tiempo. ¿Vale? Si viene con una durabilidad de 1 hora, de 4 horas, de un día, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y para explicarlo obviamente más claro, os voy a poner un ejemplo, o como ejemplo, un trader que en el intervalo semanal ve una tendencia bajista claramente marcada por mínimos decrecientes y máximos decrecientes. ¿Vale? El ejemplo, ha habido aquí una tendencia previa no muy marcada, pero sí, sí arraigada en el tiempo, ¿vale? Que ha ido subiendo, ¿vale? Si os fijáis aquí, bueno, pues son temporalidades más de años, ¿vale? Vienen creciendo, creciendo, creciendo y llega un momento en el que hay tal sobrecompra, ¿vale? Que el mercado cae y cae, pero bien durante prácticamente todo un año, ¿vale? Entonces, es cuestión de ver qué tipo, si os fijáis qué tipo de tendencia hay. La alcista tiene un desnivel, por decirlo así, para que lo entendáis, mucho más asumible emocionalmente, ¿vale? Porque va, bueno, pues tranquila, va subiendo, tiene sus impulsos que intentan romper el soporte o la resistencia en función de la etapa del mes en el que estamos o en el año, ¿vale? Y sin embargo, la tendencia bajista, después de una situación de sobrecompra, pues al final se estimula que haya pues muchos traders, muchísimos bancos diciendo, oye, pues esto cae. Y cae pues prácticamente todo el 50% de aumento, de incremento que ha habido, pues cae, ¿vale? Ya hablaremos en otro webinar con respecto a las caídas que haya, cuánto tiempo tardaría, ¿vale? O cómo recuperar si se pierde el valor de un valor, perdón, el valor de un activo cae un 50%, ¿qué necesitaría para recuperar ese 50%? O si yo he metido una posición donde he perdido, que obviamente no tendría que ser, es imposible que sería el caso, porque entonces no sería y bueno, pero imaginaros que he dejado la posición abierta sin ningún tipo de rigor, sin ningún tipo de control con stop loss. ¿Cuánto tiempo tendría que pasar o qué debería de pasar para recuperar en función de qué porcentaje? 10%, ¿cuándo tendría que recuperar? ¿Cuándo tendría que subir para recuperar esa caída del 10% a favor mía? Si no se trata de pierdo un 10, ahora tengo que recuperar un 10. No, tendría que a lo mejor un 10, pues un 15 o un 20. En función de qué porcentaje sea, se requerirá más porcentaje, ¿vale? Entonces, es bueno que lo tengáis en cuenta también porque es importante con respecto a, bueno, pues lo que necesitamos como trader para hacer una buena gestión del riesgo, ¿vale? Y aquí en este caso, pues igual, vemos una tendencia bajista como la anterior, muy, muy, muy caída, muy pronunciada, ¿vale? Donde, bueno, pues si veis están marcados esos puntos de posible sobreventa, ¿vale? Siguen cayendo los máximos están cayendo, ¿vale? Y si os fijáis, que ha habido como movimientos e intervalos, si trazamos una línea de tendencia, perdón, de soporte y resistencia en cada zona de ruptura, veríamos que los soportes se intentan romper y la resistencia también, pero no lo consigue, ¿vale?
Ventajas del swing trading. Recordaremos un poco lo que hablamos en la primera parte del swing trading, del trading a medio y largo plazo, y que seguramente ya lo habréis visto vosotros, ¿vale? Pero es un poco unos pequeños puntos de recuerdo para que pues tengáis un poco ese tipo de ventajas y reconozcáis qué tipo de ventajas tiene trabajar con el swing trading, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de el day trading y el scalping, ¿vale? Se pagan menos comisiones, como es normal, al realizar menos operaciones. Y matizo. Aquí, cada trader hará tantas operaciones como estime oportuno, ¿vale? Es decir, aquí obviamente no se trata de una norma, ¿vale? Cada trader mandará al mercado tantas operaciones como estime oportuno. Independientemente de eso, lo que sí tenemos que tener claro y fijado es cuántas operaciones vais a hacer previamente, ¿vale? Para no estar haciendo cada día una, el martes 3, el miércoles 8, el jueves ninguna. Entonces, no se trata de fijar por norma un número de operaciones en función pues, de la temporalidad o del sistema de trading, o si hacemos scalping o swing trading o day trading, sino que con independencia de que todos podamos hacer o realizar tantas operaciones como queramos, en función, como es obvio, de nuestra capacidad económica y de nuestro método de trading y de nuestro sistema y estrategia, ¿vale? Aquí, por regla general, como son operaciones mucho más a medio y largo plazo, ¿vale? Que van a durar más tiempo en el mercado, pues normalmente se suelen hacer menos operaciones, ¿vale? Y de ahí que, bueno, pues se paguen menos comisiones, como es lógico, como el broker nos va a cobrar en función de operaciones, cada operación nos va a cobrar pues, los spreads que tengan fijados, más en este caso los swaps si dejamos una operación abierta de un día para otro, ¿vale? Entonces, como es de lógica sencilla, si hago 4 me van a cobrar por 4 y si hago 10 pues me van a cobrar por 10, ¿vale? Las ganancias son mayores debido a que la operación tiene más recorrido, ¿vale? Esto más o menos creo que se suele o se debe entender bien, ¿vale? Son operaciones más con un rendimiento mayor, puede ser negativo o positivo, pero es el caso, ya que en scalping, por ejemplo, pues son entradas y salidas muy rápidas, entonces no deja más margen, salvo que obviamente no lo hagáis así. Si los conceptos de scalping son operaciones de impulso donde abro y cierro a ser posible lo antes posible, ¿vale? Y ganar pequeñas operaciones muchas veces, que eso harán pues lo que mucho que puede ganar alguien que haga pocas operaciones pero la deje más tiempo abierta, ¿vale? No sobreoperas la cuenta ya que entras en el inicio del movimiento, ¿vale? Y esto también es importante tenerlo en cuenta. Se tiene más tiempo para hacer el análisis de la operación, por lo tanto, pues, otra ventaja desde mi punto de vista, porque nos da más margen de prepararnos previamente la operación, ¿vale? Meditamos más cada entrada, y viene a colación del anterior punto de se tiene más tiempo, ¿vale? Como es lógico. Se puede intercalar con otras actividades, como un trabajo adicional, obviamente en el scalping también, ¿vale? Pero aquí en este caso incluso lo podríamos hacer al mismo tiempo. Imaginaos que trabajáis desde casa de forma remota y tenéis pues, vuestro trabajo por un lado y podéis estar pendientes. No es lo adecuado porque no se debe hacer, obviamente porque tendréis que tener dedicación expresa
en cada momento, ¿vale? Pues también el dicho de que mucho abarca poco aprieta, pues es algo a tener en cuenta, ¿vale? El riesgo-beneficio suele ser 1 a 3, mínimo más o menos, ¿vale? Esto también variará en función de cada trader y de cada broker también. Y podemos gestionar la operación con más tranquilidad y, por supuesto, tomar ganancias parciales. Es decir, yo puedo tener una operación que la voy a dejar abierta, pues, imaginaros, una semana, ¿vale? Y yo tengo establecido que voy a invertir o a poner en riesgo, qué sé yo, $1000 por operación, por poner un ejemplo, o 500, o euros, lo que sea. Entonces, si gane o pierda lo que suceda antes, ahí se cierra la operación. Es decir, que gano 500 euros, se cierra la operación de $500. Que pierdo $500 o 500 euros, se cierra la operación. Entonces, ¿qué quiero decir con podemos gestionar la operación con más tranquilidad y tomar ganancias parciales? Pues yo, por ejemplo, puedo ver que mi precio, es decir, mi operación ya ha pasado los $500 de beneficio que yo tenía establecido que me harían salir del mercado, y lo que hago es liquidar parte de esa posición, ¿vale? Recoger ganancias, subir el stop loss, ¿vale? Cerca de, obviamente, donde esté la posición, y dejar que siga corriendo el precio. Y a lo mejor, pues en lugar de 500, pues ya puedo ganar 600 o 700 o más, ¿vale? Obviamente, a la inversa en pérdidas, pues como es lógico, ¿no? Tenemos nuestro stop loss y si quiero salir antes, pues porque me he dado cuenta que he cometido un error de evaluación previa y sé que va a seguir bajando, pues oye, no esperemos al stop loss, cerremos la posición al 75% o al 50%, ¿vale? Si podemos, ¿vale? Entonces, esto nos da una ventaja también de cara a interpretar qué está haciendo el precio, ¿vale? ¿Qué posibles desventajas? Recordando también, bueno, pues una parte importante, obviamente esto se puede extrapolar también al scalping y a algunos puntos, por supuesto, al scalping y al day trading. Debemos tener, pues, esa capacidad mental o psicológica bien afianzada, bien trabajada, para dejar las operaciones correr durante mucho tiempo, ir avanzar en el tiempo. Y nos vamos al último ejemplo de ventajas que decía, que era que podemos hacer liquidaciones parciales de esa posición, ¿vale? Por lo tanto, debemos de tener una capacidad de autocontrol mental para no salirnos antes de tiempo, si podemos aprovechar la tendencia del mercado y seguir ampliando esa posición en cuanto a beneficio. Entonces, es importante saber gestionar esa parte mental y psicológica que influye mucho. Debemos tener más paciencia para esperar las entradas, como es lógico, ¿vale? Es más relajado, y es evidente también, por lo que debéis soportar, pues, esos tiempos muertos entre operación y operación, ¿vale? Entonces, ahí también influye la parte psicológica y sobre todo mental de cada persona, porque hay personas que son más impulsivas, más inquietas, más hiperactivas, y a lo mejor ese es el swing trading, pues no es para ellos, ¿vale? Porque se inquietan y no quieren esperar y, en fin, pues parece una obviedad, pero influye mucho, ¿vale? Mayores requisitos de garantías y márgenes de cuentas. Esto entiendo yo que más o menos lo veis claro, ¿vale? Pues porque como yo voy a arriesgar más dinero, el broker a mí me va a pedir mayor garantía. Mis márgenes en la cuenta pues variarán más o menos en función del capital que yo tenga con respecto al riesgo que asuma, ¿vale? También obviamente ahí variará en función del apalancamiento que tengamos, ¿vale? Pues en función del apalancamiento, el broker te cede una parte superior a lo que te pide, te exige, ¿vale? Entonces, eso lo tendremos que tener también muy claro, porque no todos los capitales serían aptos para el swing trading, ¿vale? Para hacerlo bien,
si queréis hacerlo a lo loco, pues oye, si queréis entrar con $500 o 500 euros, pues, os va a durar poco o mucho en función de la capacidad que tengáis cada uno de trabajar y de ser constantes también, y por supuesto del conocimiento que tengáis previo a cada operación. Pero obviamente no se trabaja con la misma tranquilidad y con la misma contundencia si nos respalda un mayor capital, ¿vale? Así asumo, quizás bien gestionado, un control de riesgo mayor y mejor también, ¿vale? Las pérdidas son mayores respecto a las que podríamos tener en una operación de scalping. Bueno, pues a colación de lo que he dicho, otra vez, parece redundante, pero es lógico, ¿vale? Si yo hago 4 operaciones en scalping o 4 operaciones en swing trading, siempre será el beneficio mayor si todo se nos diera bien, si las 4 fuesen posiciones ganadoras, pues siempre será mayor porque en scalping es entro, salgo, y en swing trading es entro, pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo y salgo. Por tanto, el recorrido del precio será mayor, el beneficio, las pérdidas serán mayores también, ¿vale? Debemos estar atentos a noticias macroeconómicas. Esto, igual, recordando lo que decía de que algunos puntos de aquí también influyen en scalping y en day trading, ¿vale? Pero no tan evidente, ¿vale? Porque en scalping hay acontecimientos que no dan tiempo a que reaccionen como debieran, porque hay giros inesperados en función de, o gap en según qué entradas también, o cambios de franja horaria, ¿vale? En aperturas o cierre de mercado, sobre todo en apertura. Entonces, debemos estar atentos a noticias macroeconómicas que puedan afectar a nuestra operación mientras está abierta, ¿vale? Sobre todo con los riesgos del gap que pueden hundir una operación, y si no ponemos el stop loss, pues incluso nuestra cuenta, ¿vale? Porque como cada operación, el broker nos exige un margen de aval, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Si al final resulta que nos pide un margen para soportar esa operación, pero el gap ha roto mi stop loss o no lo teníamos, pues obviamente las pérdidas hacen que las garantías y márgenes sean mayores las que te exija el broker, hasta tanto que llega un momento en el que la cuenta, si hay 10, pues nos la funda, ¿vale? Y ha pasado muchísimas veces, muchísimas, incluso, como he dicho, en algunos casos con broker no muy decente, pues que no respetaba el stop loss y pues bueno, se lo saltaba, y cuando te querías dar cuenta, esa operación en la que tú habías arriesgado como mucho $100 o 100 euros se ha convertido en 1000 o incluso más. Y si resulta que en mi cuenta había 2000, por decirlo de alguna manera, pues se ha comido pues el 50%, ¿vale? Insisto, en algunos casos incluso el total. ¿Vale? Incluso en algunos casos ya en broker de muy mala reputación, que incluso en algunos casos ya están quebrados o han tenido problemas judiciales, incluso tener tu cuenta en negativo, es decir, deberle tú al broker, ¿vale? Así que os lo digo esto, os lo cuento para que tengáis el concepto de buscar un broker regulado, buscar un broker que tenga un control exhaustivo por las entidades de regulación del país, en fin, y que sea claro y transparente. Y por supuesto luego apoyaros en las reseñas que vais a ver en todas las webs, ¿vale? Para que os ayude, ¿vale? Y para terminar, ya son las minutos 10. ¿Qué tenéis que aprender para un correcto swing trading? Análisis técnico, cómo utilizar líneas de soporte y resistencia, operativa en los mercados, conceptos clave que debéis saber para operar, como es lógico, y por lo general todos están en inglés, aunque ya bueno, se puede hacer de manera, es decir, con interpretación al mismo tiempo.
Gestión del riesgo, ¿vale? La importancia del stop loss y dónde colocarlo. Un buen plan de trading, necesario también, ¿vale? De manera imperativa, realizarás tu primer plan de trading para empezar a operar, siempre. La psicología dentro del trading, gestión emocional a la hora de operar en los mercados. Concepto claro y evidente. Análisis de noticias, lo que es el análisis fundamental. Importancia de analizar las noticias diarias dentro del trading, ¿vale? Consejos útiles para intervenir dentro, perdón, para invertir, si somos inversores o trader inversores, ¿vale? No sobreapalancarse, las pérdidas máximas asumibles no deberían ser superiores al 1 o el 2% del capital de la cuenta y, por tanto, el tamaño de la posición debe ser el adecuado. Esto parece evidente, pero luego la gente se equivoca y así luego vienen los sustos que vienen, ¿vale? Operar siempre o en casi todas las situaciones a favor de tendencia, salvo que seas un scalper y vayas a lo loco, en el buen sentido de la palabra, y no dé tiempo a que se genere una tendencia como tal. Entonces, en ese recorrido del precio en el que se está intentando formar una tendencia concreta, pues ahí no, al que hace scalping le da tiempo a operar, ¿vale? Es posible hacer swing trading a contratendencia, como ya he comentado antes, sobre todo yendo en corto, pero esta estrategia, perdón, es más apta para, bueno, pues, traders que ya llevan tiempo, ¿vale? Que saben ejecutarla bien. Ser paciente, prepararse bien la operación y el plan de trading, qué niveles de entrada y salida son los recomendables y qué tamaño de la operación es el adecuado, ¿vale? Llevar un control de riesgo exhaustivo, imperativo siempre. Podemos tomar beneficios parciales y adelantar las órdenes de stop loss, como he dicho antes, para asegurar beneficios, y esta es una ventaja inherente al swing trading. Es posible tomar estas medidas y dejar correr la ganancia de la operación una vez cubierta, ¿vale? Y eso es una de las mejores ventajas que tiene. No tratar de adelantarse a un cambio de tendencia, como es lógico en swing trading, esperar a que el mercado confirme el swing o giro, proteger siempre nuestras posiciones con el stop loss, y esto es válido para todos los estilos de trading, como he comentado antes. Abre la posición en el momento adecuado, parece evidente, pero a veces se nos va un poco la cabeza y no lo tenemos claro. Y no cuando quieras hacer clic, ¿vale? Tener siempre un objetivo de ganancia y pérdida, que te lo he dicho antes y siempre lo he dicho en cada webinar, si por recordar, aunque tuvimos uno en concreto donde hablaba de ello, ¿vale? Y siempre tiene que estar definido antes de entrar, ¿vale? No estar constantemente mirando la operación. Ese es uno de los hándicaps que puede tener con respecto al hacerlo bien o hacerlo mal. Recuerda que una operación de swing puede durar entre 2 y 10 días. Con perfiles como vosotros. Para perfiles de trader que trabajan para un fondo de inversión, banca privada, etcétera, etcétera, como es mi caso, pues, oye, tenemos mucho más margen de operación por día, ¿vale? Y ya por último, estrategia de swing trading. Esta trading de tendencia se basa principalmente en identificar la tendencia del precio, es decir, hacia dónde va a ir, hacia arriba o hacia abajo y si va a durar en el tiempo. Los pasos que debemos seguir para utilizar esta estrategia son principalmente identificar el tipo de tendencia del mercado, si es alcista, bajista o lateral. En el artículo de línea de tendencia lo hemos visto también. Y os explico, os recuerdo lo del webinar de línea de tendencia porque tenéis subido a las distintas plataformas. Lo podéis ver desde ahí. Uso de índices para ayudarnos a reconocer, pues, ese tipo de tendencia, medias móviles, RSI, MACD, en fin. Tenéis distintas opciones, ¿vale? He puesto el ejemplo. Seleccionar una posición larga o corta en función de los niveles de alcance del mercado que hay en ese momento. Si todo nos indica que el nivel va a ser alto, pues elegimos una posición larga o viceversa. Identificar el giro de tendencia al mercado para salir de operaciones, como es lógico. Y estrategia 2, por llamarlo así. Obviamente os he hecho un ejemplo, no podemos poner aquí todas las estrategias que hay porque
no faltaría tiempo entre soporte y resistencia. Cuando el nivel de tendencia rebote, abrimos posición en la línea de soporte o resistencia. En la línea opuesta o en contra es donde colocaremos la orden de stop loss. Debemos mantener en cuenta que cuando los niveles de soporte y resistencia se exceden, no quiere decir que la tendencia haya cambiado, sino que se refuerza, ¿vale? Que va a coger fuerza y va a hacer que eso no cambie, que no rompa ni el soporte ni la resistencia. Y en definitiva, bueno, pues una buena estrategia de swing trading no depende de la estrategia en sí, que también, sino del papel que vayáis a jugar dentro del mercado en ese momento. Y para ello la formación es fundamental. No solo será crítico el momento de entrada de la operación, sino que también lo será el tamaño de esta y el control del riesgo y la salida, ¿vale? Y ya está. No sé si tenéis algún tipo de duda, consulta. Bueno, pues en principio veo que no tenéis ningún tipo de duda. Bueno, si luego surge cualquier tipo de duda, tenéis el correo electrónico a vuestra disposición, que os lo mandan a través de los emails de avisos de cada semana para entrar en el webinar. Tenéis ahí un correo electrónico a donde dirigiros, y si no, pues la semana que viene pues me hacéis cualquier tipo de duda al respecto, ¿vale? Así que nada, una semana más, pues agradeceros que estéis aquí con todos nosotros. Espero que os haya gustado. Insisto, debéis de conocer bien todo lo que os estoy dando en el webinar. Si queréis ampliar conceptos o conocimientos, fantástico, hacedlo, os invito a ello, ¿vale? Y nada, espero que acabéis bien la noche, el día, en función de donde estéis, que disfrutéis del fin de semana, que aprovechéis, y daros las gracias una vez más por estar acompañándome una semana más. Y si no pasa nada, pues nos vemos la semana que viene, ¿vale? Bueno, pues muchísimas gracias a todos y a todas. Un fuerte abrazo.